humanos que no se contaba. Y si consideramos, como lo consideramos, que la misión principal del periodismo es echar luz sobre aquellos lugares oscuros que no se muestran, créeme que podíamos encontrar pocas realidades donde esto se cumpliera tanto como en México. Creo que ahora ahondaremos más en eso, pero estamos hablando de una población que transita por un México desconocido, el México de las vías del tren, ¿no? En el que viajan como polizones, que transitan por un México corrupto, el México de las autoridades de bagatela que ejercen violencia contra los migrantes y que además no tienen una cultura de la denuncia, ¿no? Porque consideran a las autoridades como el bando opuesto en el que ellos están. Entonces eran las víctimas perfectas en el escenario perfecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó a realizar ese trabajo? ¿Iniciaron en el 2008? ¿Cuándo terminaron? Empezamos en septiembre del 2008 y estuvimos 1 año y medio aproximadamente haciendo la mayor parte de este recorrido de 5.000 kilómetros, que es el que hacen los migrantes centroamericanos a través de México, la mayor parte subidos a los lomos de un tren de mercancía, algunas recorriendo pues desde la zona sur y digamos las zonas costeras por donde ya el tren hasta el desierto, toda la parte desértica y toda la parte del río Bravo, que es la frontera ya propiamente con Estados Unidos. En tu caso, Oscar, en tu libro Los migrantes que no importan, das seguimiento a migrantes centroamericanos. Contanos qué fue lo que más te impactó de lo que encontraste en las realidades que ellos viven. Cuando nosotros llegamos a México había ocurrido algo, ¿vea? La situación de un migrante siempre ha sido una situación trágica cuando él está en tránsito. En este momento había ocurrido algo que nos cambió el panorama. Los Zetas, esta gran banda del crimen organizado mexicano que vienen de la escisión de ejército élite, se habían metido en el negocio del secuestro de migrantes, la trata de mujeres para prostitución, etcétera. Entonces esto había cambiado el panorama, había una organización que sistemáticamente los vejaba. En el libro lo que se encuentran son 14 crónicas que describen aquello que respondía a los ejes que trazamos como importantes a la hora de hablar de esto. Trata de mujeres en la frontera sur mexicana, el recorrido en tren, que es un recorrido de mutilaciones, ¿no? Un recorrido de donde te tenés que enfrentar a una locomotora con una potencia increíble, de la que vas prendido como una garrapata, ¿no? El tema del vínculo de los Zetas en los secuestros de indocumentados, hablamos de las rutas, de cómo tiene que hacer un migrante a la hora de querer cruzar la frontera, ¿no? El libro de texto intenta hacer un viaje, un recorrido que el lector puede empezar en el sur, un recorrido a través lamentablemente de las vejaciones, del mapa de la violación a este evangelio laico de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces hace eso, empieza en el sur y termina en el norte, viendo las problemáticas que esta gente, que en un 98% son centroamericanos, pasa cada año y siguen pasando y pasan mientras estamos conversando ahora mismo, ¿no? En el caso, bueno, creo que a todos los nicaragüenses en algún momento nos ha tocado vivir el tema de la migración. Tuvimos conflictos por guerra en nuestro país, mucha gente se fue, pero todavía la gente sigue migrando por falta de oportunidades, en búsqueda de una mejor vida. ¿Pudiste encontrar a nicaragüenses durante tu trayectoria? ¿Qué te decían? ¿Qué te manifestaban? Sí, encontramos nicaragüenses, encontramos muchos nicaragüenses. Los nicaragüenses huían por lo que huye también el resto de centroamericanos, falta de oportunidades laborales, deseos de prosperidad, ¿no? Sabían que en ese trabajo que tenían seguramente se iban a morir. Y si tenés intenciones de prosperar, lo más normal es que veas hacia el norte. Pero luego por ciclos de vida asumidos, ¿vea? Un centroamericano, como cierta clase social centroamericana asume, sin preguntarse por qué, cuando salga del colegio tiene que ir a la universidad. Una clase social centroamericana, sin preguntarse por qué, asume que cuando cumpla 18 años tiene que emigrar, porque así lo hizo su abuelo, su padre, su tatarabuelo, y porque ese es el ciclo normal de la reunificación familiar. ¿Vea? Las sociedades centroamericanas son sociedades partidas entre dos países, el tuyo y Estados Unidos. Entonces es normal, la gente migra por un montón de razones, bien difícil entender la complejidad de algo que masivamente inició desde el 60, ¿vea? Bien difícil explicar por qué la gente migra en una concreción. Edu, en tu caso, bueno, tu libro es más gráfico, ¿verdad? Porque presenta fotografías. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque estamos hablando de que hay crimen organizado, de que su seguridad durante toda esta trayectoria también estaba en riesgo. ¿Cómo hicieron al menos vos, cómo hiciste para captar esas imágenes y poderlas usar? ¿Fueron cómplices de los mismos migrantes? ¿Cómo funciona eso? O sea, lo primero es cuál era la intención de hacerlo en imágenes, ¿verdad? Yo creo que esta idea, ¿no? 500.000 de personas que cada año cruzan como indocumentados México, había que convertirla en 500.000 de rostros, ¿verdad? Creo que si el periodismo quiere ejercer su función bien, tiene que
conseguir que la gente empatice, y creo que eso es algo que con la migración a veces no se consigue. Entonces queríamos poner esos rostros, queríamos trasladar a la gente a estos parajes yermos, a estos lugares donde no hay más ley que el crimen organizado, y la única forma de hacer eso era acompañarlos. La única forma de hacer eso era convivir con ellos, acercarnos todo lo que se puede acercar uno, con la diferencia de que evidentemente uno es un periodista. En mi caso yo no soy centroamericano, aunque sí migrante. Pero digamos, intentamos estar lo más cerca posible, acercarnos tanto a la víctima de un secuestro como al momento en que se reúnen alrededor de un fuego y hablan, intentar contar esta cercanía. Las cosas que no se pueden contar porque no puedes fotografiar un asalto, porque no puedes fotografiar un secuestro, las intentamos contar poniendo los rostros de aquellos que lo habían sufrido, los testimonios, recordándole a la gente que esa historia, ese texto que uno puede leer debajo de la foto, no le ocurrió a un número, ¿verdad? Le ocurrió a una persona que tiene delante. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen al presentar este trabajo? ¿Ustedes en su misión periodística o personal esperan llamar la atención para que se haga algo al respecto? ¿Qué proyectos tienen después de presentar esta obra? A ver, nosotros somos periodistas y la función del periodismo incluye entre sus funciones la denuncia, ¿verdad? Y la voluntad de cambios positivos en la sociedad. Creo que en este caso eso nos superó un poquito, ¿no? Ya sin quererlo nos hemos convertido un poco en portavoces de esta denuncia, y parte del proyecto fue pensar eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente sepa esto? Yo creo que hay dos caminos a seguir, o dos oídos que hay que buscar. Uno es el de las autoridades responsables de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Está pasando en México, hay autoridades que tienen la responsabilidad de cuidar a la gente que transita por su país, a las autoridades centroamericanas que no están protegiendo a su gente, la están expulsando y luego están pidiendo remesas. Pero también hay una tarea muy importante, que es hablarle a la gente que quiere emigrar, ¿verdad? Y que muchas veces no sabe lo que va a encontrarse en este camino. Gente que está cegada un poco por la idea del sueño americano, por la posibilidad del sueño americano, y quizá no se ha dado cuenta que en el camino hay una pesadilla. Bueno, todas estas historias ustedes las van a poder compartir si asisten a la presentación de los libros. Danos todos los detalles, Oscar. Esto va a ser el día martes, la presentación de los libros. El día martes estaremos Edu y yo presentando los 2 libros en El Camino de Fotografía y Los Migrantes que no importan, en el Instituto de Historia de Nicaragua de la UCA. Y el día miércoles, Marcela Zamora, la directora salvadoreña, directora de cine, viene a presentar el documental María en Tierra de Nadie, que es un documental que se centra en la experiencia concreta de las mujeres migrantes, que son una población más vulnerable dentro de los ya vulnerables migrantes centroamericanos. Así que son 2 noches, el de a las los libros, 6:30 la presentación en la UCA el día martes, y a las 7 de la noche la presentación en el Centro Cultural de España el día miércoles. El día miércoles, 7 de la noche. Recuerden que el Centro Cultural de España en Nicaragua también brinda el servicio de transporte para las personas que no lo tengan, así que yo les recomiendo que busquen información, ¿verdad? A través de, ahora con nuestra tecnología, ¿verdad? Facebook está disponible ahí para que se den cuenta de las rutas, y ojalá que puedan asistir, y que todas las autoridades, también iniciando por la de nuestro país, tome conciencia, ¿no?, de alguna manera, para atender esta necesidad tan importante. Y lo primero, creo yo, es creando esas oportunidades aquí para que los nicaragüenses no tengamos que emigrar. Gracias por habernos acompañado, gracias por ese compromiso que están demostrando, y espero que ustedes puedan asistir esta noche, martes y miércoles. Vamos a pasar con mucho más de Primera Hora.